Así como hay gente que dice encuentra su lugar en el mundo, para mí el mundo es el lugar. Si hubiese sido buen comerciante me hubiese perdido un montón de cosas. Quedaba media hectárea para comprar acá, entonces lo compré. Yo termino sintiéndome de cada lugar de donde viví. No me gusta quedarme con la gana. Si tengo ganas de hacer algo, yo tengo ganas de hacerlo. ¿Cómo anda la banda? Acá estamos en otra entrevista. Hoy vamos a conocer a Gustavo. Él llegó acá hace 3 años, más o menos, aproximadamente. Igual nos va a contar mejor, seguramente ahora cuando charlemos. Y se hizo unas cabañitas como un glamping, que está muy bueno. Ahora lo vamos a mostrar también un poco. Y me enteré que tiene nuevos planes. O sea, llegó acá a la zona tras la sierra y tiene planes de irse tras la sierra. Así que bueno, vamos a ver también un poco este tipo de historias, ¿no? Porque no todo el mundo llega para quedarse, sino que algunos llegan, están de paso y arrancan para seguir camino, para seguir haciendo otro tipo de proyectos. Así que vamos a ver qué historia nos encontramos hoy con Gustavo. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranqui? Así está. ¿Cómo va eso? Bien, bien, ¿cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Bien, acá con veranito, por suerte. Sí, ¿no? Vean, estamos en junio. Hoy es 13. Sí, 13, 14, 15. 13, no sé. bueno, no sabemos bien en qué momento vivimos. Eso es lo bueno de estar en un lugar como este. Miren, estamos cagados de calor. Sí, 28 grados, una cosa así hoy. Tremendo, tremendo, tremendo. Está bárbaro, ¿eh? Yo, No, pero por supuesto. Mejor así que escarcha. que escarcha. La única cagada es que el verano se está viniendo poderoso. Bueno. El verano se está viniendo poderoso. O sea que en verano hay que irse a algún lugar más fresco. Hay que, sí, no nos viene bien nada. Absolutamente Es que el nada. ser humano siempre- es- sí. ¿Viste? Es así, Estamos claro. inconformes. Sí, Me gusta, pero no tanto. naciste con rulos y querés pelo lacio, ¿viste? Exactamente, yo los rulos los quiero. No pasa nada. Bien ahí. Eso los acepto totalmente. Che, bueno, nada, se ve un poquitito acá. Podemos chusmear un poco por Podemos afuera. chusmear. Sí, Ir claro. viendo. Por supuesto. Contame un poco, porque bueno, hace Bueno, 3 vamos a años. empezar medio por acá, mirá. Dale, ¿por dónde? Seguime que entramos por la cocina, que estamos acá también limpiando, que este fin de semana viene gente. Bien ahí. Así que esta es la cocina comunitaria. Me hubiesen avisado que llegaba, mirá, y enceraba todo. Pero bueno, aquí es el lugar de encuentro también de la gente, donde se cocinan, donde comparten también. A mí me gusta siempre me gustó lo del glamping y lo del hostel, porque es eso, un lugar que la gente se encuentra. Se sienta, charla, comparte mesa, comparte a veces la parrilla, comparte la comida, se invitan, Claro. lo cual está bueno. Y gente que por ahí repite, vuelve y te dicen que quedaron amigos con otra gente. ¿Seguimos? Che, buenísimo, vamos, vamos. Bueno, por acá el espacio de la parrilla. La parrillita. Y por acá tenemos una habitación que es de hostel, con cucheta, que también está todo. Hay que acomodar un poquito. Pues aquí es el Enorme. compartido también, claro. Mirá. Sobre todo para la gente viajera, los moteros que van y se quedan un día, 2 días y siguen viaje. Espectacular. Así que este es lugar así. Bien Por cómodo. supuesto, no están hechas las camas porque se hacen cuando viene la gente, Como tiene que ser. para que no se ensucie. Hoy no se ven bien, pero tenemos muy linda vista a las sierras. Sí, está ahí una bruma media extraña. Y esta que vamos a ver acá, los 4 dormis que yo tengo son todos diferentes. Y esta es la africana, digamos, los primeros Bien ahí. glamping que se hicieron fueron con este tipo de carpas en el Serengeti. Ah, sí. Mirá. Claro, en los años 90 más o menos. Vamos a bajar, para. Para que se vea un poco. Ahí va. En el Serengeti se llevaban grupos de gente y paraban en cabañas, se quedaban a pernoctar. Pero las cabañas hacían que no se escuche muy bien el sonido de los animales de la noche de la sabana. Entonces empezaron a hacer este tipo de carpas, que eran como las carpas típicas de la Cruz Roja, pongamos, que sangran en las películas. Y donde permitía tener una audición de todo el entorno, pero con seguridad, ¿no? Claro. Como dentro de la carpita. Ahí en homenaje a los primeros glamping. ¿Qué tal? Muy buena, ¿eh? Aparte súper espaciosa. Sí, es grandecita. Bueno, a la gente le encanta, tiene una vista del amanecer, sobre todo, tiene una vista maravillosa. Hay mucha gente que dice que duerme con esto abierto. Sí, acá yo siempre les digo que la colección de atardeceres desde la pileta
es la que, Es la que va. Ya unas bajadas todos los días tenemos. Hermoso. Sí, sí, esto. Bueno, y este es el chabolo gitano, que le llamo. Muy bueno. Carromato, a mí me gusta mucho la cultura gitana y tengo algún antepasado por ahí en ese área. Es posiblemente el que mejor vista tenga a la sierra. Está buenísimo con esta entradita. Acá un porchecito. Muy bueno. Es algo que en las casas también dejó de existir, pero el porche era un lugar para sentarse y rascarse. Exactamente. Tener tiempo. Tener tiempo. Sí. ¿Ves? Uy, qué bueno. Muy bueno. Mirá, con budinera. Esto es una budinera, una ensaladera. Esas son Qué ensaladeras. grande. Sí, ensaladera. Esas son ensaladeras. Muy bueno. Y hay alguien por ahí que encontró un bichito en algún momento y que le metió con la chancleta. Acá me dejó Oh. una chancleta. Gente, no hay que hacer ese tipo de cosas. No lo hagan, o por lo menos que yo no los vea. Porque el que va a recibir las chancletas sos. No, esta vista es tremenda. Tenemos el Champaquí acá en el frente, un poquito a la derecha el Cerro Es del el Lindero. Champa y el Cerro del Lindero está ahí. La verdad que aquí, por ejemplo, termina mi terreno, pero mi vecina ha acordado conmigo no poner alambrados ni nada, porque no necesitamos dividir cosas, al contrario, es mucho mejor juntarlos y que el terreno siga y continúe y no haya un cordón que divida. Qué buena onda esa. Y desde aquí se ve el campanario de la iglesia de San Javier. Ah, mirá. ¿Ves? Allá se ve el campanario. Sí, con la cámara es Con la imposible, cámara un poco pero difícil. mirá. Sí, sí. Impresionante, la vista que hay acá. Sí, hay muy linda vista. Así que los que vienen normalmente a este dormi se sientan acá, se traen la comida a veces, acá hay una mesita, Olvídate. se hacen mucha vida acá en esta pequeña Claro. galería. ¿Todo esto lo hiciste vos? Sí, todo lo hice yo. Tenemos el calefón solar. Calefón solar, eso es un golazo. Por aquí atrás vivo yo. Acá está la casita. No tenés motito, Un ¿eh? montón de cosas dando vueltas. Y hoy la lavé. Mirá, la tengo hace un año y pico y creo que la lavé 3 veces. En el monte no se lava. En el monte no se lava. Este tiene el frente de lona también. Muy bueno. La cabañita alpina, por las nevadas, las grandes nevadas. ¿Qué tenemos acá? Bueno, permiso. Bien. Paso medio también hasta la pileta. ¿Y los baños que me decías? Los baños por acá. Bueno, ves acá por ejemplo la luz de acá afuera. Es un pedazo de caño sanitario recuperado Claro. de lo que van quedando. Con un foquito adentro. Muy bueno. Y da una luz difusa que está bien. Por aquí, bueno, también las luces son, Qué buena son onda. matafuego cortado por la mitad. Ah, claro, mira. Se ve más la luz ahí. Las piletas son unos tachitos, los baldes que se venden normalmente para poner la ceniza de la salamandra. Traté de hacer las duchas bastante amplias, que la gente se encuentre cómoda. No, pero las duchas están altas. Sí, están altas, hay que... Y se Muy aprovecha bueno. mucho el material. Sí, para sí, sí, dividir, sí. Lo que queda de chapa, lo que queda de madera. Todo sirve. Claro. Los inodoros que Perfecto. tienen su sistema de cierre Qué automático. grande, mira. Excelente. Cierra sola, Cierra sola. Tecnología de gravedad. Muy bueno. Y yo pongo avisos en la puerta de cosas que pueden... Ojo, del otro lado de esta puerta está el universo. Acá no dice nada. Arriba sí. Arriba sí. Vamos. Qué grande. Vos viniste a la zona Sí. y ahora seguís camino. No Sí, sos de... Está buenísimo este tipo también de historias, porque por lo general a veces es... Llegué y encontré mi lugar. Pasaste y seguís ahora... Sí. Bien Yo ahí. creo que no sé, a mí me ha pasado, yo he sido bastante itinerante. Viví en muchos lugares y me gusta eso porque voy conociendo gente, voy conociendo lugares. No tengo raíces
tengo piernas. Bien ahí. Entonces, así como hay gente que dice encuentra su lugar en el mundo, para mí el mundo es el lugar. Bien. Ya para salir, todos queríamos ser astronautas, pero bueno, no me tocó. No cerramos con esa. Así que pateemos un poco la tierra. Que es grande. Que es grande el hogar, sí, hay lugar para andar. Así que está bueno. ¿Qué? ¿Nos sentamos? Vamos a aquella que está, a la que tiene mejor vista. Dale, vamos allá. Bueno, yo soy Gustavo Dizarro Reinhardt. Tengo doble apellido, pero porque tengo madre y padre, no por jerarquía. Tengo 61 años y nací en Buenos Aires, pero fui gestado y criado en Esperanza, en Santa Fe, primera colonia agrícola organizada del país, y después a empezar a dar vueltas, por un lado y por el otro. Pero por ahí arrancamos. Che, hoy es el glamping. ¿Te estás dedicando 100% ¿Te estás dedicando a esto 100%? Sí, al glamping. Yo construyo cosas, siempre construí cosas. Trabajé muchos años construyendo... Bueno, yo siempre trabajé en teatro, en espectáculo, en muchas áreas del espectáculo, casi todas. Y en una de esas áreas era la escenografía. Entonces ahora también hago muebles, cosas un poco particulares, hago autómatas, hago muebles de diseño también, un poco de cosas de ese tipo. Y el glamping, claro. Y ahora con un nuevo proyecto que es seguir viaje. Bien, ahí va. Ya vamos a llegar ahí, pero dale. Todos tenemos un antes y un después y un futuro. Pero si tu actualidad es esta, ¿qué hacías en tu antigua vida? Yo creo que siempre soy, más que lo que hubo antes y lo que hay después. Eso sí existe. Porque vos decís, bueno, estuviste mucho en tema de teatro. Claro, yo me crié dentro de esto. Mi viejo era mago, mi vieja era la partener. Qué buena onda. Yo desde muy chico estuve siempre en el espectáculo. Siempre fue el estado natural. Ahora, estando acá, yo creía que ya estaba podrido el espectáculo y no estoy podrido. Me encanta. Fuera de ser canillita, que era lo que quería cuando era chico, que me parecía fantástico ser canillita. Parecía, estabas en la calle, libre, gritaba, venían los grandes, te compraban, te daban plata, me parecía fantástico. Y cuando yo era chico, yo tengo 61 años, cuando yo era chico existían todavía los canillitas. En Buenos Aires, así como existían los lustrabotas, poquito, después ya desapareció. Pero salvo eso, el resto nunca tuve previsto qué quería hacer. Simplemente iba sucediendo y lo iba haciendo. Por mis viejos, yo de chico andaba en circos, andaba en teatros, andaba en televisión. Yo también tenía 9, 10 años en una gira por los pueblos. Mis viejos, yo era el sonidista. Era el sonidista con un tocadiscos y un disco de Glenn Miller, que eso era todo. Entonces participaba del espectáculo, participaba de las giras. Después falleció mi viejo cuando yo tenía 12 años y ahí se cortó. Yo iba para mago, yo empecé a hacer magia muy chiquito, iba para mago, tenía habilidad, aprendí a hacer sombras chinas, que hoy día todavía las hago. Después empecé como hice escuela técnica, que fue una cosa buenísima porque me posibilitó aprender más cosas para construir. Yo desde muy chiquito también construía cosas, agarraba, enderezaba clavo. Me crié con mi abuela, es la que me enseñó a clavar, a echar, a hacer pozo, ¿Tu a abuela? enderezar clavos, a pintar, a mezclar pintura, de todo. Y después, como a los 18 más o menos, me enganché en un grupo de títeres en mi pueblo, como iluminador, como técnico, yo era técnico de hecho. Después me fui a vivir a Neuquén, intenté ser comerciante, un fracaso estrepitoso, por suerte. Si hubiese sido buen comerciante me hubiese perdido un montón de cosas. Sí, me compré una sucursal de una panadería y fracasé rotundamente, con una facilidad. Además no tuve que poner nada de mí. Fracasé muy fácilmente. Era lo mío. Fracasar en eso era... Estabas para otra cosa, digamos. Sí, no era por ese lado. Y después me fui de nuevo a Buenos Aires derrotado, por suerte, porque las derrotas son maravillosas. De los éxitos mucho no se aprende. Las derrotas se aprende un montón. Después empecé a estudiar teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Hice la carrera ahí, que es una carrera de 4 años. Y hacíamos otros espectáculos también. Era una época muy interesante, porque los 80, después de la época de la dictadura, y estando en Buenos Aires, fue un florecimiento del espectáculo infernal. Y bueno, y siguió todo así. Un montón de cosas. Sí. Un montón de cosas. Sí, y ya un poco más viniendo a la actualidad, ¿hubo algún punto de quiebre que te trajo exactamente a este lugar? De curvas más que de quiebre, creo. Todos son medio chicanas, curvas abiertas, chicanitas, más cerradas, algunas 90 grados, media para atrás. Pero hubo algo. Yo después, en 2001, con la que era mi compañera y con mi hijo que era chiquito, nos fuimos a vivir a España, en el plena crisis del 2001. De hecho, últimos días de noviembre,
O sea, ahí arrancaba el Bolonqui. Y arrancaba el Bolonqui en el medio. Nosotros también arrancábamos Bolonqui porque estábamos con la pareja media detonada allá, un nene chico, nos quedó un coche abrochado acá, todas esas cosas que pasaron en ese momento, que era guita, que íbamos a usar allá. Nosotros ya íbamos y veníamos en los 90 a España. ¿Ya conocías? Espectáculo de calle, claro. Ah, mirá. Hacíamos espectáculos, estábamos 6 meses allá, 6 meses acá. Así hicimos 3 años y pico. Entonces conocíamos, teníamos cuñados allá, entonces bueno. Y después yo me volví, después nos separamos allá, me volví con mi hijo en 2013, para acá. A raíz de que mi vieja enfermó, yo no tengo hermanos, así que tuve que venir a hacerme cargo de la situación. Y después el quiebre, en realidad, ponele si esa sería la palabra, fue en 2018 que mi hijo decidió volver a estudiar a España. La vieja vive allá de hecho. Ajá. Entonces fue un poco... Me vuelvo a España, me quedo acá. En Buenos Aires estaba un poco cansado también. El ambiente del espectáculo, por un lado, es interesante, por otro lado, es bastante estresante. Todo es que lo que me estás contando es... Sí, es todo para anteayer, hay poca guita, es todo un quilombo, todo aumenta mucho, hace un presupuesto. Bueno, les voy a contar, ya saben. Y yo había empezado a viajar también en moto por Argentina, que no conocía tanto. Conozco, de hecho, mucho más España que Argentina, porque chiquito también. Pero yo viajaba mucho, hacía muchas giras por allá. Y empecé a viajar con moto. Entonces pasaba por acá y acá tengo un amigo, que ahora es mi vecino, que vivía acá, amigo de España, cordobés, que se había venido en 2010 y había comprado un terreno acá en San Javier. Y cuando pasaba viajando para Mendoza, para San Juan, para el noroeste, en varios viajes, siempre pasaba por acá. Me quedaba un par de días y seguía viaje. Me gustaba la zona, qué sé yo. Y también era un punto que me gustaba porque era interesante para viajar. Porque una cosa es venir de Buenos Aires, comerse 800 kilómetros para que después empezar a encontrar estos paisajes más interesantes. ¿Y cuándo arrancan? Más o menos en Achiras. Claro, después de salir de Río Cuarto empezás a ver, por ahí. te comes el Achiras. vientito hasta llegar a Chiras, pero ahí se empieza a poner más lindo. Entonces de acá también, para hacer viajes para otros lados, era un punto interesante. Y surgió que él iba a comprar un terreno con 3 personas más, una que era su pareja en ese momento, otra amiga que resultó que era compañera mía cuando yo estudiaba teatro hacía 30 años, que de hecho tiene la casa acá al lado. La famosa vecina que no, la vecina que no hicimos que no hicieron el alambrado, exacto, bien. Paula. Resultó eso, hacía añares que no nos veíamos y bueno, decir, epa, mirá cómo se va encontrando la gente. Y quedaba media hectárea para comprar acá, entonces yo lo compré. 2017 fue esto, hace 7 años ya. 7 años y se puede decir más o menos la inversión de media hectárea. La media hectárea en ese momento, $5.000. Bien. Que yo no tenía la menor idea de cuánto podía valer algo y mi amigo me dice, mirá, vale $5.000, $10.000 la hectárea, y ya se vendían en ese momento 4 hectáreas y quedaba media hectárea, así que era eso. Bueno, digo, tenía el dinero, así que la semana siguiente vine, traje la plata y ya lo compré. Claro, esto era monte cerrado, no se sabía dónde empezaba, dónde terminaba, no estaba mojonado, no había... Era esto. Pero donde estamos acá, por ejemplo, en este momento, yo llegué como 3 años después a este lugar, era imposible llegar acá. Comían los bichos. De hecho, después yo cuando ya vine a vivir, yo siempre cuento que los 2 primeros veces viví sangrando, las piernas me sangraban porque iba caminando por cualquier lado y me raspaba por todos lados, me clavaba todas las espinas. El año siguiente hice hacer una platea para después ver si empezaba a armar un rancho, que me lo iba a hacer yo. Bueno, después vino la pandemia y me vine en febrero de 2019, vine 2 veces ese verano, una vez con mi hijo, otra vez vine solo, y ya con los albañiles, y ya bueno, vamos a empezar a construir algo. Yo ese año reponíamos un espectáculo en el Cervantes, en Buenos Aires, pero empezó la pandemia. O sea que no se hizo el espectáculo, como se desbarató todo ese año. La cosa es que la casa se hizo en ese año, los albañiles, una máquina, y yo llegué en diciembre acá, mi camioneta, un remolque atrás, 300 millones de cosas, un auto, una moto, todo lo que tenía adentro, un quilombo por todos lados, siempre es un quilombo. Y otro quilombo fue venir acá, así que apenas abrieron la 8 para pasar por San Luis, vine para acá. De hecho, llegué el 3 de diciembre de 2020, que es mi cumpleaños, que es la fiesta del pueblo, porque yo soy Gustavo Javier, así que también es mi cumpleaños y mi onomástico, así que llegamos todos juntos. Bueno, amplié un poco la casa y empecé a limpiar un poco el terreno, no desmontar, por supuesto, sino limpiar, poder dejar todo lo que se pueda. Y ese año hice los 2 primeros dormis, que son los 2 últimos que vimos, más la cocina, los baños, todo ese bloque en el centro. Y el invierno siguiente construí la carpa,
que vivimos antes, y el carro Chabolo Gitano. de Gitano. Estos dos. Y ahí ya quedó entero. Así que nada, llevamos 3 temporadas. Carpas del Monte, pueden googlearlo. Sí, por pueden leer supuesto. las Igual de todas reseñas. maneras después vas a contar porque hay otros planes y vamos a dejar toda la data para que la gente se comunique. Sí, claro. No sabemos hasta dónde llega el video y capaz que Por supuesto. hace negocio. ¡Hombre! Epe. ¡Hombre! Che, viniendo tan de afuera y tan de manera vertiginosa, ¿cómo te recibe la gente local, pero no el de afuera que está viviendo acá, sino El local, el paisano. local, el paisano? El más chuncano. Bien, yo siempre, a ver, yo soy de pueblo, yo me crié en un pueblo. No es mucho más grande que San Javier, un pueblo que cuando yo vivía tenía 30.000 habitantes, pero era un pueblo de los años 60, principios de los 70, entonces entiendo un poco el criterio de los pueblos, ¿no? La gente mira, pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es? Acá, por ejemplo, yo tengo un dron que compré al poco tiempo que estaba acá y estaba haciendo acá en el camino del puesto, estaba haciendo un video de un terreno, ¿no? Con una amiga que lo hacíamos juntos, ella editaba, yo hacía las imágenes, y aparece un personaje legendario de acá de Yacanto, que es la eléctrica. ¡Ah! La eléctrica, La tremendo. eléctrica. Gran personaje que ahora somos muy amigos de la eléctrica. Le voy a hacer un reportaje. Bueno, la eléctrica es alto porcentaje. Y entonces estaba volando a unos 4 o 5 metros con el dron y ella venía caminando, la Silvita venía caminando y me hablaba, ¿no? Y me decía, vos sos el que tiene la camioneta con la rueda atrás, ¿no? Y yo, pues yo tenía una Discovery que ahora tiene mi vecino. Y claro, sabía todo de mí, todo. Sabía todo, con quién, que vivía solo, que me veía con mi amigo, mi vecino, dónde comía, sabía todo. Pero esas cosas son las típicas del pueblo. Gente cordial, yo me hago amigo siempre de los ferreteros, pero cordial, sí, la gente. Por ahí le cuesta un poco porque es más cerrada, por ahí me cuesta a mí entenderles. Es lo que pasa al principio, ¿no? No, y al principio yo no les entiendo nada de lo que dicen. No se entiende la palabra. Yo digo, seré yo, pero yo no caso una. La gente es cordial con lo que tiene el chuncano también, que se ha ido acostumbrando a los que... No es lo mismo ahora que hace... Me imagino. Claro. Me imagino. Yo termino sintiéndome de cara al lugar de donde viví. Tenés un cacho en cada lado. Yo viví en España 15 años de mi vida. Es a día de hoy la 4ª parte de mi vida. Es un montón. Claro. Y eso está bueno. Y a mí me gusta, yo lo disfruto. ¿Viste? Yo a veces me empiezan a hablar y los miro y digo, espero que no me pregunte nada. Yo voy a seguir asintiendo con la cabeza como que entiendo. Ajá. Pero no, la gente es cordial. Bueno, vos ya me adelantaste un poco. No sos de la camada de la gente que encontraste tu lugar, como dijiste. Yo no tengo raíces, tengo piernas. Sí. Por lo tanto, el glamping, las carpas del monte, están buscando un nuevo dueño. Un nuevo enamorado. ¿Por qué? Enamorada. ¿Cuál es el sueño a partir de ahora? No es sueño, nunca lo vi como sueño, pero eso es, sí, proyecto. Proyecto. Más que nada con proyectos. A mí me gusta el calor, tengo tensión arterial alta, el frío me hace bosta. Entonces, no, realmente es un tema de salud también. Bueno, una de las cosas que ponele, esas cosas que decís, me gustaría vivir en el Caribe. Lo de verano todo el año, me gusta. En los años que íbamos a trabajar a España, hacíamos verano. O sea... Claro, te ibas, hacía calor allá y venías, hacía calor Claro, acá. hacíamos verano, otoño, verano, otoño. Hicimos 7 rulos como ese. Y la verdad que estaba bárbaro. Bárbaro. A mí me encanta. Si uno tiene dinero para ir, como hay gente que lo puede hacer, para en los meses más fríos de acá, irse a otro lado, está buenísimo. Yo no tengo esa posibilidad. Entonces tengo que encararlo con un poquito más de todo junto. Y viajamos mucho juntos por España y me dice... Venite a Dominicana, venite a Bávaro. Che, estaría bueno. Así que ahora estoy en eso. Es posible que ahora en agosto me vaya a mirar un poquito, chequear. Ya me vi todos los documentales sobre Dominicana, porque me gustaría hacer un glamping en Dominicana también. Todo lo que vengo viendo es una isla preciosa que tiene la altitud más extrema del Caribe, que es más alto que el Champaquí. Yo no tenía idea de eso. Mirá. Estoy aprendiendo. Las playas son increíbles. Y ver un poco ahí. Y bueno, este complejo del hostel, glamping y mi casa está en venta. Así que espera. Vamos a dejar toda la data ahí, después dejamos el Instagram. Sí. No sé si capaz que teléfono es demasiado, pero o no sé, como vos quieras. Está en Google, en el Maps. Ah, sí, está ahí. Lo ponen en Carpas del Monte y están los contactos del. Vamos a dejar Instagram. todos los contactos ahí para que la gente pueda sacarse todas las dudas. Sí. Entonces. Después de conocer tantos lugares, se podría decir primer mundo, entre comillas, ¿qué se te dio por de último? No sé si quemaste tus cartuchos, pero de venir a
a intentarlo acá, que sabemos que es complicado? Porque me gusta hacer cosas. No me gusta quedarme con las ganas. Si tengo ganas de hacer algo, yo tengo ganas de hacerlo. De las que tengo ganas de hacer, no me arrepiento nunca. Bien. Acá por ahí me dicen, che, pero invertiste un montón de guita. Sí, pero ¿sabés lo que aprendí? Como estratégicamente, como me sirvió acá estratégicamente estar entre la sierra para irme a San Juan, a San Francisco del Monte de Oro. Si por ahí seguía viviendo en Buenos Aires, no lo hacía, porque me quedaba 6 días más lejos y 300.000 mangos más lejos. Y esto me sirve más. Esta forma de hacerlo me gusta, aprendí cómo se hace un glamping, me gusta, lo repito, me gustaría hacer un glamping allá. Eso no te lo saca nadie. Medio eso. No sé qué más. Ay, yo soy una persona muy sencilla, yo soy un perro. Si me hacen un poquito así en la cabeza, ya estoy contento. Y si me puedo ir a dar una vuelta por ahí con los otros perros, me gusta. ¿Vos qué le dirías, digamos, vos la tenés mucho más clara porque estuviste en movimiento toda tu vida, no se puede pretender que la gente lo entienda como algo que para vos es sencillo. Pero si hay alguna persona del otro lado que tiene ganas de arrancar con un cambio de vida, salir del quilombo de la ciudad y venirse a un lugar como este, ¿qué le podrías decir? Si tiene la suficiente ganas de hacerlo, no necesita que yo le diga nada, para empezar. El que está dudando un poco, qué sé yo, fíjate, date una vuelta, metele, fíjate cuánto. Por supuesto que hay gente que está acostumbrada, porque ha hecho toda su vida cosas más formales, ponele si querés, no sé si la palabra tampoco, porque qué sé yo, hay que estar en los zapatos de cada uno para saber cómo hizo, qué vivió, ¿viste? Pero lo que dijiste al principio es así, yo tengo familia que están en Buenos Aires, y te dicen, estoy cansado de la inseguridad de las rejas, y activá, y no activan. Qué sé yo, si podés, por eso no todo el mundo puede, no todo el mundo quiere de verdad, ¿viste? Vos que tenés un motorhome te debe haber pasado. Yo muchas veces cuando cuento esto, nosotros compramos un motorhome en Ámsterdam, cruzamos Bélgica, cruzamos todo Francia, tardamos 5 o 6 días, nos perdimos, no llevábamos ni mapa. Ay, ¿cómo hicieron? Yo toda la vida quise hacer eso. Mentira. Mentira. Pero no importa que... A mí me parece bárbaro que la gente diga, bueno, pero tengo ganas de hacer. Y bueno, fíjate si tenés ganas realmente. Porque a veces uno tiene ganas de decirlo, y hay veces que uno sí puede hacerlo. Y a veces también hay una cosa que es muy dura porque hay algunas frases que imponen algo que es mucho. Me voy a la mierda, por ejemplo. No, boludo, no te vayas a la mierda. Andate a un lugar más lindo que la mierda. Viste que son como cosas, no, yo me quiero ir a la mierda. Y buscate un lugar que sea más copado. O dejo todo y me voy. Y no dejes todo. Por ahí no tenés que dejar todo. Hay siempre caminos intermedios que son más suaves. Vendo mi casa, me compro un colectivo, un Mercedes-Benz del año 58 y me hago un otro. ¡Pará! No te pongas, qué sé yo. Lo que yo digo es, a veces no hay que ponerse objetivos tan drásticos respecto a lo que uno venía haciendo. Claro. Por ahí sé yo, andate, date una vuelta. Pero si querés tirar para algún lado, y tirá lo que te haga un poco más feliz. No igual de todas maneras, O sea, si salís a la vida, aseguro se lo llevan preso todo el tiempo. Por suerte se lo llevan preso. Si no es un embole. Che, bueno, Gustavo, muchas gracias por haberte prestado acá. No, prestado no, son $5.000. Ah, mirá, lo de la... ¿Te querés ir a comprar una media hectárea por allá en...? Sí. Yo creo que en el Caribe con 5.000... No hacemos mucho, ¿no? Bueno, ojalá que alguien vea acá el video, que andás a ver, capaz que llega alguien que le interesa. ¿Quién te dice? Pues a ver, tiene algo. Está en el medio de un corredor turístico que tiene por lo menos 100 kilómetros. Ponele de Cura Brochero hasta Merlo, tenés unos 100 kilómetros, donde hay un montón de lugares, un montón de pueblos, un montón de caminitos, un montón de arroyitos, un montón de ríos para conocer. Y esto está en la mitad, es como para el abanico. Y eso está muy bueno. Yo cada 2 por 3 agarro la moto y me meto en los senderos por ahí porque está bárbaro. Y el glamping está hecho y funciona. Y pueden leer las reseñas. Bien. Y arreglamos. Dale. Che, gracias, Gustavo. No, por favor. Claro. Che, gustazo. Gracias. Uy, la cintura.